darle un lugar a la mujer, porque la mujer era parte, usted nada que ver, ¿verdad? Y Jesús se rodeaba de mujeres. Entonces le dio un lugar, le dio un espacio. Pero también, Gerardo, vea lo que dice el capítulo 2, versículo 11. Ajá. Que esto hay que saberlo también entender, porque si no se presta para otra cosa. Que la mujer sea sumisa y aprenda en paz. No permito que la mujer enseñe o mande a los hombres. Ahí está. Que se quede tranquila. Miren que Adán fue formado primero y después Eva. Y no fue Adán el que se dejó seducir. La mujer se dejó seducir y luego desobedeció y se salvará por la eternidad, por la maternidad. Con tal de que ellas perseveren en la fe, el amor y una vida santa y que sean capaces de moderarse. Eso está dentro del mismo pasaje, ¿verdad? El 2. Que estamos en el capítulo 3. El anterior. Sí, Primera Timoteo, capítulo 2 y verso 11. En adelante. Ok, me interesa eso. Dice, deberán de ser líneas y no calumniadoras. Vean interesante. Si usted ve, ¿alguno de ustedes ha visto que en algún momento del apóstol Pablo menciona a María? No. De todas las cartas que escribió él en el Nuevo Testamento, él lo menciona en ningún momento. ¿Tuvo algún tipo de conexión con ella? No. Es muy probable que no. Según algunos entendidos, nunca tuvo así no la conoció. Bueno, me imagino que tiene que haberle hablado, pero por la posición de él que él tiene, no la menciona. La hacía a un lado, más bien al contrario. Y sin embargo, para terminar de completar, el 11 del versículo 6 nos dice, las mujeres igualmente sean respetables, no chismosas, sino serias y dignas de confianza. Santo Dios, qué duro eso. Ay, ¿quién nos dijo chismoso? No, acuérdense que el Espíritu de Dios está dirigiendo en esto. Triste realidad. Pero, ven que importante, si nosotros lo vemos desde la otra perspectiva, nos damos cuenta de que quien le aplasta la cabeza a Satanás es la mujer, María. Y María tiene esa, bueno, pucha, es que ya se me paró el pelo. María tiene esa humildad, esa sencillez para poder ser privilegiada. Para poder, cuando le dice a Isabel, es que me llamarán bienaventurada. ¿Quiénes? Todas las generaciones. ¿Qué creen que estaba haciendo María cuando visitó a Isabel? Estaba presentando a Jesús. Estaba llevando al Rey del Cielo. Estaba llevando a bautizar a Juan el Bautista. ¿De qué? Del Espíritu Santo. Y Isabel lo siente y se da cuenta. ¿De dónde a mí? La madre de mi Señor. Viene a visitarme. Desde ese momento, Dios le está dando una posición especial a la mujer. Sí, claro. Que no haya tomado relevancia dentro de todo esto, uno sabe que el sistema, con el respeto de todos ustedes, el sistema a nivel mundial es machista. ¿Sí, sí? Pero ¿quién es la fuerza? ¿Quién es el poder? ¿Y quién es la base y la sustentación de una familia? Es más, de la misma sociedad, no es la mujer. Nos ponemos de pie. Amén. Y vea lo que dice, ese mismo que Frei leyó aquí es diferente, porque es lo mismo que usted tiene, ¿no? Dios habla hoy, dice, y no permito que la mujer enseñe en público, ni domine al hombre, pero dice que no permite que enseñe en público. Pero es que son palabras que si usted las toma muy ahí, voy a decir, entonces no para nada. Y si quedamos sin hombres, porque volvemos a lo mismo, o sea, ¿quiénes son las que más están metidas en la iglesia y en todo, en las cosas? ¿Las mujeres? Y bendito Dios. Podríamos decir antes, los templos los llenan las mujeres, las cantinas los llenan los hombres. Ahora se volvió al revés, ¿verdad? Enrique. Que incluso cuando habla de puestos y de cosas así, habla, da los nombres de los hombres correctos. Dice, y entre ellos algunas mujeres. Y unas mujeres, dice, pero no especifica. Cuando está la Virgen, ahí dice algunas mujeres y entre ellas María. En varias partes de la Biblia se ve eso. Sí, como así, digámoslo así, como jaladita, así, ¿verdad? Como hoy, que yo fui a ver a mi mamá. Ajá. Y dice, mi tía es adventista. Y dice mi tía, qué raro, a mí nadie me visita. Y entonces le dice mi mamá, sí, ¿verdad, Betania? ¿Por qué no te visitará nadie? Porque soy cristiana.
Digo yo, Cristianas somos. cristianos somos todos, le digo, porque somos. Cristianos somos todos. Entonces dice, bueno, dice, de otra. No, cristiana evangélica. No, también somos evangélicos, lo que pasa es que es de otra religión, es distinto. Entonces ella le llega a dar a mi mamá estudios bíblicos, pero ella es adventista y mi mamá es católica. Y entonces le digo yo, somos cristianos porque venimos de Cristo y mi mamá le gusta por fe, cree en la Virgen, entonces dice, y eso es lo malo. Digo, pero no es malo, digo, porque no es que mi mamá crea en la Virgen que le hace milagros, no, ella cree porque es la madre del Salvador, porque si la Virgen no hubiera dicho así, no hubiéramos tenido salvación, digo así. Perdón, me dice, el Señor hubiera escogido otra vez. Estaríamos hablando de la otra. Si no hubiera sido María, hubiera sido otra vez. Está bien, estaríamos hablando de eso, no hay ningún problema. Sí. Ahí el versículo 2 habla mucho, muy bonito, que habla también. Sí, ¿En el capítulo 2? Sí, en el Sí, capítulo 2 de ok. Timoteo. No, ya lo tengo de tarea, el capítulo 2. Claro. El primer punto que estábamos viendo es cómo el enemigo ataca y cómo dentro de este ámbito, sobre todo, lo estábamos viendo en el 3.6, de cómo la persona tiene que ser una persona muy juiciosa, muy estable, muy respetable, muy sincera, muy Muy transparente, muy preparada, capacitada. Aquí Sí, habla el diaconado. dentro de todo este, ¿qué dice el 5? Porque si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Santos. No, ya me voy. Sí, si no puede dar lo que no tiene, si su casa la tiene barriendo, la tiene llena de Oiga, dinero. que serio. Esto, un día esto se escuchaba una predica que me dejó hablando solo, de verdad. Porque yo me puse a pensar y digo yo, y el que la daba es un tico. Él es pastor a nivel de iglesia española en Lake Church, Danilo Montero. Y él dice, hoy vengo a darles un tema que no todo el mundo lo da, o no todo el mundo se prepara para esto. Hoy vengo a hablarles de la pornografía. Estoy hablando de una membresía de unas 10,000 personas en aquella iglesia. Y aquello se quedó, dice, pero, ¿aló? ¿Por qué se quedaron callados? Bueno, digo sí, pero Oiga, vengo sí, a hablarles sí. de la verdad. Sí, y él dice, porque nadie toca esto. Nadie toca esto. Ahora que decía la palabra del Señor a través de este verso 5, que decía Mayela, si no estamos capacitados para gobernar nuestra casa, ¿cómo vamos a gobernar la iglesia del Señor? ¿Cómo vamos a dirigir la iglesia del Señor? Piensa en un momento, piensa en un instante. Es un llamado muy serio a nosotros. Es un llamado de mucha responsabilidad. Hay gente que ha llegado simple y sencillamente que cree. Volvemos otra vez a lo mismo. Ay, sí, yo estoy, yo me apunto. Como hicieron con Memo, Memo, diga esto, ¿verdad? Así de sencillo. Y uno no toma en cuenta la responsabilidad que tiene. ¿Qué es lo que vamos a dar o qué es lo que vamos a transmitir? ¿Qué es lo que vamos a presentar? Claro, nosotros, bueno, como pareja fuimos llamados para ser ministros de la Eucaristía y ambos lo vimos así, no estamos capacitados. Y lo que sí me preocupa es ver, con todo respeto, cómo hay tantos ministros de la Eucaristía que es uno, Dios mío, mejor no pensar. Sí. Es la verdad. Primera mentira de Satanás en esto, el hacernos creer que somos aptos, el sentirnos Soberbios. aquí, la tapa, pero ¿verdad? Esta frase que usted la conoce, aquí mando yo. Yo no sé por qué hablo esto siempre, pero escucha, que yo no pueda decir, declarar o proclamar, que yo no pueda decir bendecido, prosperado y en victoria, porque no le gusta, porque eso es evangélico, perdón. O sea, es una palabra del léxico, es una palabra que está dentro del diccionario de la Real Academia, bendecido.
prosperado, en victoria, Digo, porque tal vez ellos fueron los primeros que lo utilizaron. declarar. El Ese canto no, poder de las palabras. porque es, Se apodera. óigame, hermano, cantos bíblicos, cantos que están ahí, fueron sacados literalmente de la palabra de Dios. No, porque es que lo hizo Magret, es que lo hizo Miguel, es que lo hizo Gretel. Y ellas no son de aquí, no son del barrio, son de afuera. Vienen del porvenir, Son de la canalla. vienen de Callefallas. Santo. Ahí sigue Satanás viendo Dios. Ay. Váyase un instante al primer libro de la Biblia. Váyase un instante al primer libro de la Biblia. Capítulo 3 y verso 4. Solo el verso 4 nada más. No se me vaya más allá. Verso 4. Génesis 3, 4. Génesis. 3-4. Híjole, 3, 4. Es grandísimo. buena hablada. ¿Qué dice Génesis 3, 4? Dos versiones diferentes. Solo una. ¿Sí? La serpiente dijo a la mujer, no es cierto que morirán. Nada más. Ok. Magret, igual. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no morirán. Ya vamos a ser eternos. ¿Qué le dijo la serpiente a la mujer? Una mentirilla. No es cierto. No morirán. ¿Qué les había dicho Dios? Que morirán. La orden de Dios fue clara. El día que ustedes desobedezcan y pequen por desobedecer, van a morir. Y la paga de la mentira. Y aparece el enemigo con la segunda mentira y les dice, no es cierto. Mentira. Vamos. El para, no van a morir. ¿Qué dice San Pablo? La paga del pecado es muerte. La paga del pecado. Romanos 3:23. La paga del pecado es muerte. Dios mío, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. los pecados nos alcanzarán. Por eso me preside Padre, Hijo y Espíritu Santo. Óigame, si no, vuelvo otra vez a lo mismo. Si no hay arrepentimiento, si no hay reconocimiento y hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Decía el cardenal Robert Sara. La misericordia de Dios es única y es exclusiva. Es para todos. Por más malo, por más asesino, por más adúltero, por más lo que usted quiera ser. Si hay arrepentimiento y Dios está mirando la fidelidad en tu corazón, al fondo del mar. Sí. Sí, en esto, en esta palabra que se acaba de leer de la serpiente y esto, cómo se ve que el diablo viene a contradecirle a Dios. El príncipe y la mentira. ¿Cuán importante es el que nosotros podamos conocer verdaderamente a ese adversario? Pero conocerlo verdaderamente. La escritura me lleva a mí, a través del capítulo 4 del Evangelio de San Lucas, me habla muy claro. Y dice que Jesús se fue a preparar para enfrentar al mundo, a la carne, y al mundo, a la carne, El demonio. dígalo sin miedo, Al demonio. y al demonio o a Satanás, se fue a preparar durante 40 días. ¿Y quién llegó ahí? ¿A qué llegó? Atentar. A tentar, Perturbarlo. a perturbarlo, a desubicarlo. ¿Cómo lo perturba? ¿Cómo lo desubica? ¿Cómo lo tienta? Con Ay, la hermano, carne. ¿Quién lo, usted agarra los pies y usted dice, santo Dios, de si es que todos los días me pasa, todos los días sucede, todos los días se ve, todos los días lo tenemos enfrente, lo tenemos en la misma circunstancia, en la misma situación. Estamos mirando a una civilización, estamos mirando a una generación totalmente Desenfrenado. desorbitada, desenfrenada, Pervertido. pervertida, Como dijo usted al principio, van de pie hacia el abismo, desbocada. No hay un parámetro, no hay una orientación, no hay una ley, no hay un valor, no hay un principio que te diga no. Ya hay oídos sordos, ya no escuchan. Porque el enemigo los Pero tiene. entonces, claro, tengo que
decir, porque si no está habitando Dios, está habitando el demonio, son seres del familiar del demonio, Pero si la familiar palabra demonio. no dice de dónde. Por eso, entonces, ¿qué son? Familiar demonio, familiar demonio. Váyase en José, Gretel y Héctor. ¿A dónde se van a ir? Váyanse al capítulo 6, verso 7 y verso 8 de la carta de Pablo a los Gálatas. Ay, qué lindo los galos. Yo quería nada más antes de que te vayas Dele, de aquí, dele. cuando leíste el 1 Timoteo 3, Ajá, el 7, usted dijo, también debe ser respetado entre los no creyentes, correcto. para que no caiga en deshonra y alguna trampa del diablo. O Ajá. sea, por eso es nuestra obligación de orar también por las personas que nos pastorean. Porque más bien, en vez de orar, muchas veces criticamos, y al criticar o cometemos el error de más bien sobre la chaqueta, como usted dice, y hacerlos caer en vanagloria. Hay algo importante esto. Vea qué lindo lo que está diciendo Magre. Yo sé que no se dieron cuenta algunos de ustedes, porque están en otro lado. Pero esto, ¿cuántos de nosotros andamos tomándole la chaqueta a medio mundo, para el mundo y todo el mundo? Entonces, envanecemos a la gente. Hace unos días estuve ahí en una escuela, en un lugar aquí en Montes de Oca, había un invitado especial y muy bueno, porque tengo palabras de bendición para don Sixto Porras. Y al final todo el mundo tomándose selfies con Sixto. No los culpo, porque no es Sixto, es el Espíritu Santo a través de Sixto. Pero nadie se quiere tomar un selfie con el Espíritu Santo. Nadie quiere darle la gloria a quien merece gloria. Y no es nada malo, no es nada raro, no es nada extraño, está bien. Hay mucha gente que dice, ven, tomamos esa foto, está bien. Pero, ¿quién merece gloria? El dueño y el Señor de todo esto, no es el ser humano. Pero como decía Magret, nos vamos detrás y entonces la gente empieza a decir, pucha, sí, yo soy carga. Pues es que ahí es donde lo hacen caer en la vanagloria. Y cuando decía Magret también de la crítica, recuerde que nosotros vamos sobre el pecado, no sobre las personas. No vamos por las personas que pecan, vamos por el pecado que las esclaviza, vamos por el pecado que nos engaña, vamos por el pecado que nos despedaza, vamos por el pecado que nos alcanza, vamos por el pecado, o sea, vamos contra el enemigo y todas sus hordas de maldad para cancelarlos, atarlos, echarlos fuera en el nombre de Jesús. Porque no es la persona. Porque no es la persona. Yo no peco porque yo quiero pecar. Es que soy tentado. Si Jesús fue tentado en el desierto, si el enemigo llegó a decirle, mira, convierte esas piedras en pan. Son 40 días, papá. ¿Tienes hambre? Y Jesús, ¿qué le dice? No solo de pan. Aquí está el pan del cielo. Y luego, ¿qué le dice? Mira, los reinos de la tierra. Aquí está el placer, el poder, la fama, la belleza, la riqueza. Todo esto es tuyo. Entonces, ¿sí me adoras? ¿Cuánto de esto lo estamos mirando? O sea, es muy claro el trabajo que el enemigo desarrolla. Pero ¿cuántos de nosotros nos animamos? ¿Cuántos estamos dispuestos? ¿Cuántos nos estamos capacitando o nos estamos haciendo aptos para qué? Para tocar la trompeta. O como decía por ahí el profeta Jeremías, para gritar. O decía el profeta Isaías, para decirlo, toca la trompeta, grita fuertemente y dile a mi pueblo lo que está pasando. Porque eso es lo que nos está pidiendo el Señor. Eso es lo que hoy necesitamos nosotros dentro de la iglesia. Pero ¿qué es lo que sucede? Mayela, Magret, Freddy y Gerardo van a ir a Hebreos 4:13. Hebreos 4:13. Y luego, Marixa, que está por allá, pasándose ya la situación esta de la apertura de las iris y de los ojos y todo esto. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 y verso 5. Y Leo va a tener... ¡Ay, Señor! Efesios capítulo 4. Efesios 4, del 17 al 24. Leí la más bonita. Efesios 4, 17 al 24. Y eso sí quiero que no sean... no quiero que sean muy... que se alargue mucho. Bueno, el tiempo del Señor. Amén. Me están... importante, cuando van a hablar, si alguno de ustedes va a hablar
y va a hablar de la palabra de Dios, o sea, va a leer la palabra de Dios, que se ponga de pie, que se ponga de pie. Entonces, ok, estábamos viendo cómo Génesis capítulo 3 y verso 4 nos decía el enemigo en la segunda mentira, no es cierto, no morirán. O sea, algo muy bien montado, paga del pecado, muerte, los pecados nos alcanzan. Ok, el enemigo sigue trabajando. Vamos a ir a Hebreos 4:13, ya sea José o Gretel o Héctor, cualquiera de los tres que lea. No, Gálatas 6, 7 y 8. Cualquiera de ustedes. Ok, ahí está. Pongamos atención. Dice, no engañéis, pues Dios de nadie se burla. Cada cual cosechará de lo que siembra. Si tú siembras carne, cosecharás corrupción. Y si siembras para el Espíritu, del Espíritu cosecharás vida eterna. Palabra de Dios. Qué interesante. ¿Cambios en la suya, José? Dice, no se engañen ustedes, nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra, se cosecha. El que siembra en lo malo, deseos de sus malos deseos, recogerás una cosecha de muerte. El que siembra en el Espíritu, del Espíritu recogerá una cosecha de vida eterna. Qué lindo, ¿verdad? Gloria al Señor. Lo mismo que... Igual, ok. ¿De qué nos está hablando aquí la palabra del Señor? A ver, uno de ustedes que son así tan chispas, que son tan directos, ¿de qué nos está hablando? ¿De qué nos está hablando? Del testimonio. ¿De qué nos está hablando El más? pecado es pecado, Del pecado. Pero nos está hablando de siembra. Y la cosecha. La cosecha. Siempre cosecha. Vean qué interesante. La misma palabra del Señor se encarga de darnos a nosotros una claridad determinante. No se engañen. No nos engañemos. No le pidamos a Costa Rica a cambio si no hemos sembrado nada. ¿Qué le podemos pedir nosotros a este pueblo? ¿Qué le podemos, mis hermanos, qué le podemos pedir a Nicaragua? ¿Qué le podemos pedir a Panamá? ¿Qué le podemos pedir al mundo entero que hemos estado sembrando? ¿Y qué es lo que estamos recogiendo? El producto de lo que hemos sembrado. Yo me he dado cuenta en los últimos tiempos de que parte de las curas literales que Dios ha querido traerle al mundo están a través de la vegetación, a través de la naturaleza, ¿no, Enrique? ¿Es cierto? ¿Y cuántos de nosotros vamos detrás de los químicos? Es más, ¿a cuántos de nosotros? Ahora que mencionaste a tu papá, yo no sé si ustedes lo vieron el lunes en 7 días, esta medicina que se chincuma para combatir el cáncer. Se llama Viratax. Que era El veneno de la raíz. Sí, Y uno dice, pucha, qué serio, ¿verdad? Pero tiene una efectividad alarmante. Lo quieren desmentir, supuestamente. Es que la industria de la medicina es un monstruo a nivel mundial. Y si usted le dice, mire, usted quiere limpiar el hígado, tome perejil. Pucha, dice usted, ¿cómo perejil? Pues no es una matilla esas ahí. Bueno, a mi papá le dieron 3 meses de vida hace 13 años. Y se murió solo con hierbas. Es que volvemos otra vez a lo mismo. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué dice la palabra? No se deje engañar. Nadie puede burlarse de Dios. Hay un libro bíblico, ¿sí?, que habla sobre las medicinas bíblicas. Hay un libro apócrifo, un evangelio apócrifo de Juan, que habla precisamente de esto, de la siembra y la cosecha, de la naturaleza, de lo que es la naturopatía. Por cierto, Silvia se quedó en Puriscal. Bendito Dios. Se siembra y se cosecha lo que se sembró. No puede cosechar lo que no sembró. No, el santo Dios, que Y nadie tremendo esto, recoge ¿verdad? lo que hace. Y dice Pablo, dirigido por el Espíritu, el que siembra en el Espíritu, del Espíritu cosechará. Vida eterna. Poquillo. ¿Podemos hablar nosotros de espiritualidad en nuestra iglesia? No. No, porque soy La gran mayoría, eso. No hay entendimiento. No hay, y no culpamos. Porque se nos ha dado un qué.
Sí, Una doctrina de hombres. ignorancia. Un sistema externo de religiosidad. Natural. Y entonces, qué lindo. doctrina Qué, academicista. qué linda novelita, ¿verdad? Ay, es que ahí está el Santísimo. Una doctrina Y a académica. pesar de que la misma palabra lo dice, que mi pueblo perece por ignorancia y seguir. O sea, está- Es parte de algo que a uno le debe llamar la atención. Yo voy a pedirle a Freddy, usted, rápidamente, usted, quédense ahí donde ustedes están. Recuerde que usted está en otra nota también, pero búsqueme Romanos, capítulo 15 y verso 27. 15-27. 27. Sí. Y si lo encuentra, le da gloria a Dios. Y se pone de pie. Gloria a Dios. Sí. Quisieron hacerlo y de hecho estaban en deuda con ellos, pues si han participado de los bienes espirituales de los judíos, es justo que los sirvan en lo material. Palabra de Dios. Ok. Escuche, en esta versión dice, lo decidieron voluntariamente, aunque en realidad estaban en la obligación de hacerlo, porque así como los creyentes judíos compartieron sus bienes espirituales con los no judíos, estos a su vez deben ayudar con sus bienes materiales a los creyentes judíos. Oye, qué interesante. Está hablando de una transformación. Así como ellos recibieron la espiritualidad, De un judío. ahora ellos materialmente ayudan a los que espiritualmente les bendijeron. Que se estaban con deuda. Estaban en deuda. Oye, ¿qué serio es esto? Esto no se nos ha enseñado en nuestra iglesia. No se nos ha dado a nosotros. ¿Qué es el católico en la iglesia? Limosnero o miento. Y usted oye las pellejadas que tienen que darse muchas veces para poder llevar a cabo algo. ¿Por qué? No culpo, porque no te están dando espiritualidad. Si te dieran la espiritualidad, usted va a sentir la transformación y la bendición. Entonces, ¿cómo no voy yo a dar materialmente para bendecir a los que me han bendecido espiritualmente? ¿Me explico? Decía por allá. ¿Cuántos de nosotros no vemos como una grandeza de Dios que me regale, que me enseñe, que me revele algo que no te lo da el mundo común y corriente, algo que no te lo da lo material, algo que no te lo da lo secular, sino que es ¿qué? Un mover de Dios? Y no todo el mundo lo hace. Hay un video colombiano de un padre que habla de que él no cobra absolutamente nada por lo de la iglesia. Y sin embargo digo, vea cómo está esta iglesia. Por eso que estás diciendo vos. Inclusive todavía más. Amén, amén, amén. Porque casualmente antes de que empezara la reunión hablaba con Héctor de eso. Que muchas veces va uno a un grupo, a una iglesia, o se identifica con personas muchas veces tal vez muy humildes, pero que traen el don de enseñar, de oración, de sanidad, de muchas cosas. Eso no tiene que ver con lo intelectual. Correcto. Personas que se preparan y usted los oye hablando y se le caen las babas a uno, pero no calzan, no llegan. ¿Y la esencia? ¿Dónde quedó? Dice el verso 9 y el verso 10 de este pasaje de Gálatas, dice, así dice Pablo, así que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque si no nos desanimamos, a su debido tiempo cosecharemos. Amén. Por eso siempre que podamos, hagamos bien a todos y especialmente a nuestros hermanos en la fe. Qué duro, ¿verdad? Qué tremendo. Estamos en Hebreos, sí, Enrique. ¿No? Incluso, Eduardo, me pone a pensar a mí en esto, entre los santos, los grandes líderes, los grandes hombres, la mayoría fueron profesionales, yo creo que no, No, son personas muy humildes. gente muy sencilla, gente muy Unos humilde. pescadores, Sí, trabajadora, sí. gente honesta.
Dios mío, qué tremendo esto. Hebreos 4. Estoy en un instante. Y perdón que me meta la cuchara, pero estoy en 1 Timoteo capítulo 5 y verso 17 Bueno. y verso 18. 17 y 18. Se los hago también para reforzar esto que acabamos de decir sobre la siembra y la cosecha. Dice el verso 17 de 1 Timoteo capítulo 5, los ancianos que gobiernan bien la iglesia deben ser doblemente apreciados, especialmente los que se dedican a predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no le pongas bozal al buey que trilla, y también el trabajador tiene derecho a su pan. Palabra de Dios. Muchas veces, dentro de todo esto, y se lo digo con todo el respeto que ustedes se merecen, la gente no aprecia. Vuelvo otra vez a lo mismo. Cuando hay espiritualidad, usted sabe de qué se trata. Cuando hay espiritualidad, pero cuando no hay espiritualidad, usted no puede pedirle peras al horno. No puede pedir mangos, usted un palo de jocote. ¿Qué le va a dar? Jocotes. Cuando hay espiritualidad y usted sabe de qué se trata, es lo que decía Enrique ahora, y lo que apuntan ustedes, la situación que se está dando, veo que me está diciendo la palabra de Dios. Sí. O sea, ¿cómo nosotros debemos de visualizar lo que Dios está tratando de hacer en nosotros? ¿Qué está tratando de hacer? Un cambio de mentalidad, de poder ser un sembrador, de poder ser alguien que siembra y a su debido tiempo vamos a cosechar. A mí me invitan a una comunidad y yo busco a alguien que pueda ir, pero todos cobran. Y entonces me pregunta el Señor, y don Gerardo viene y digo, es que todos cobran, y cobran carísimo, y cobran mucha plata. Y les pagan. Y eso es lo peor. Pero como uno no cobra, entonces ya no te llaman. Debe ser muy malo. Te no sirve para nada. Sí, porque viene fulano, son 150,000 pesos que hay que pagarle por una hora de predicación. 200,000 pesos por una hora de predicación. Y este otro, no, ese no compra, ese nada más dice que le dio con la gasolina. Y usted se viene sin saco y corbata. Sí, viene todo así, todo charral, ¿verdad? Y entonces, que es cierto eso, madre. Sí, la apariencia, Yo Gerardo. recuerdo una vigilia en cierto lugar por ahí, de que invitaron a un muchacho de Radio Vides, y yo llego así siempre, un sencillón, ¿verdad? Así, a mí me gusta hacer así. Y él llega con su saco, con su shiny, y aquel porte, y aquel. Y yo, Señor, ¿cuánto me estás cobrando? Y la gente se deja llevar por eso. Y no escucha, no ubica su atención en el mensaje, en la importancia. No somos nosotros. O sea, vuelvo otra vez al pasaje de Timoteo, donde habla de que no se ensoberbezca, ¿verdad? Que no se enorgullezca, que no se crea la mamá de Tarzán. Sí, Gera, se fijan en la ¿cómo se llama? En la creación. ¿Y cómo se llama? No en criados. En la presentación. No, digamos, exactamente, sí. En la creación, se fijan en el hombre, no en el... Voy a hacer una pregunta, no me gusta pasarme después de las 9. Pero dígame una cosa, Leo, ¿usted estará el próximo jueves aquí? Si Dios quiere. Sí. Okay. Es que voy a pedirle a ustedes cuatro que me lean Hebreos 4:13 y cerramos ahí. Se queda Génesis 3:5 y Efesios 4:17 al 24. Sí, lo dejamos para el próximo jueves. Le voy a pedir eso sí a alguno de ustedes que se ponga de pie y lea Hebreos 4:13. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él. Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Palabra de Dios. Efesios 4, 17 al Es más, Magret, hágame el favor, póngase de pie otra vez y léame el 12. Porque no se puede quedar por fuera de eso. Escuchen, 12:13, capítulo 4. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Amén. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Aleluya. Y penetra hasta lo más profundo del alma Santo. y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona,
y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de él. Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Palabra del Señor. Señor. Voy a quedarme ahí, no voy a explicar nada. Voy a dejarlo Ha dicho el Señor. de tarea para que ustedes me saquen el mayor provecho de este pasaje. Ya tienen los otros que siguen, ¿verdad? Génesis 3:5 y Efesios capítulo 4, del 17 al 25. al 24. Repítalo. Efesios 4, 17, 24. Ajá. Génesis 3:5 y este que acaba de leer Magret, que ustedes, por favor, analícenlo. Este el 13 dice muy bonito, dice, no hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. Qué interesante. Ha dicho Criatura. Hebreos, ¿qué era? 4:13. 4, 4:12, 13. 12:13. Ese, por favor, esa cita grábensela. Hebreos 4:12-13. La palabra es más cortante que espada de doble filo, que penetra ¿hasta dónde? Hasta lo más profundo del ser humano. Donde está, óigame, donde el psicólogo, el psiquiatra, la terapia, la medicina no puede entrar. Pero sí entra la palabra de Dios. Que Él es la palabra de Dios. Porque la raza. Amén, amén. Vamos. ¿Efesios qué? Amén. ¿Está bien? 4:17. Entonces, oramos. Señor, queremos darte gracias. Queremos pedirte, amado Dios, que en esta noche, Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, por tu preciosísima sangre, Señor, hoy nosotros queremos, Señor, amado Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, atar, Señor, encadenar todo poder y toda fuerza que el enemigo tenga, Señor, sobre mí, sobre nosotros, sobre piedra y madera, sobre nuestros hogares, sobre nuestro pueblo, sobre nuestra ciudad, sobre nuestra iglesia, sobre nuestro país, sobre mi familia, Señor, sobre mis seres queridos. Señor, que a través de esta hora, Padre Santo, en el nombre de Jesús, tú envíes tus ángeles, tus poderes celestiales, para pelear contra todo poder del maligno, quitándole, Señor, todo lo que Él ha tomado. Señor, porque se ha apoderado sin permiso. En el nombre de Jesús, lo desatamos. Padre, lo expulsamos. Que todo poder que el enemigo pueda tener sobre nosotros, que se haya asignado a áreas de mi mente, de mi voluntad, de mis sentimientos y de mis emociones, Señor, para que yo no alcance, para que yo no llegue a realizar lo que tú quieres para mí como hijo de Dios. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, echamos fuera, desechamos, destruimos toda, Señor, toda potestad, toda injerencia, todo poder que el enemigo haya tomado en tu vida, en mi vida, en mi casa, en mi hogar, en mi familia, en mi pueblo y en mi gente. Señor, que sean